La mejor enseñanza no es la que va de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. El Señor te bendiga, mi querido hermano. Es un privilegio para nosotros saludarte de nuestro ministerio Monte Olivar. Hoy traemos un tema de mucha importancia en el pueblo de Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre la obediencia? ¿Te has preguntado qué es la obediencia bíblicamente? Ahora explicaremos en la siguiente enseñanza a través de la linda palabra de Dios que dice sobre la obediencia. La Biblia tiene mucho que decir sobre la obediencia. De hecho, la obediencia es parte esencial en la fe cristiana. Jesús mismo fue obediente hasta la muerte, dice Filipenses 2:8, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para los cristianos, el hecho de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo significa obediencia, significa el morir al yo. Está esto en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La Biblia dice que debemos mostrar nuestro amor a Jesús obedeciéndole en todo. Él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. A un cristiano que no obedece los mandatos de Cristo podemos preguntarle con toda franqueza y razón lo que está en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El término obediencia desde el punto de vista bíblico debe de sentirse de corazón, dando un paso de fe y sentirlo como tal. La obediencia bíblica, obediente, es decir, la palabra obediente significa que nuestra obligación es obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestros pecados. Fue sumiso. Esta palabra indica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué dice acerca también de los mandatos? Habla de la escritura en la que Dios ha delineado claramente sus instrucciones. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Es Dios mismo cuya autoridad es total, a la vez inequívoca. Para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber como hijos de Dios hacerlo. ¿Sabe, mi querido hermano? En hebreo este término hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Es decir, el oír o escuchar se considera como un mandato a obedecer en el término hebreo. Sumiso indica que cedemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como dije anteriormente. Habiendo dicho esto, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no
es únicamente un asunto de deber. Le obedecemos porque le amamos, como acabo de leer en Juan 14:23. También entendemos que el espíritu de obediencia es tan importante como el acto de obediencia mismo. Servimos al Señor con humildad, sencillez de corazón y amor. Tenemos que cuidarnos de enmascarar un corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Hermanos, esto se está dando mucho en los tiempos actuales. Vivimos y predicamos desconectados de la palabra de Dios, porque muchas veces fabricamos aquel Dios en nuestra mente, no al Dios de la Biblia al cual debemos de obedecer. Comenzamos a hacer cosas que van en contra de lo que Él dictaminó en su palabra. Vivir la vida cristiana no consiste en cumplir reglas. Los fariseos de la época de Jesús perseguían incansablemente los actos de obediencia a la ley, pero se convirtieron en santurrones, creyendo que merecían el cielo por lo que habían hecho. Se consideraban dignos ante los ojos de Dios, quien les debía una recompensa por todo lo que estaban haciendo. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapo de inmundicia. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La obediencia externa de los fariseos todavía le faltaba algo, y Jesús desenmascaró la actitud de su corazón. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía al obedecer la letra de la ley, al tiempo que violaban el espíritu de la misma. Lo traduciremos mejor de esta manera con palabras sencillas para que puedan entender. La boca decía una cosa, pero su actuar era diferente al expresado con sus labios. Y Jesús los reprendió duramente y les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Esto dice Mateo 23, versos 27 y 28. Los fariseos eran obedientes en algunos aspectos, pero descuidaban los asuntos más importantes de la ley, dice Mateo 23, 23. Hoy no estamos llamados a obedecer la ley de Moisés. Eso se ha cumplido en Cristo, dice Mateo 5:17. Debemos obedecer la ley de Cristo, la cual es una ley de amor. Gálatas 6:2, Juan 13:34, Jesús declaró: el mayor mandamiento de todos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y oiga, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si amamos a Dios, le obedeceremos. No seremos perfectos en nuestra obediencia, pero nuestro deseo es someternos al Señor y mostrar buenas obras. Cuando amamos a Dios y le obedecemos, naturalmente tenemos amor por los demás. Usted no puede decir que ama a Dios y no tiene amor por los demás. Al tener ese amor incondicional de Dios, como dice Romanos 5:5, el Espíritu Santo derrama amor en nuestros corazones para poder convertirnos en esa luz que habla la palabra y poder alumbrar a otros y amarlos como verdaderamente su palabra demanda, que amemos a nuestro prójimo.
Cuando obedecemos los mandatos de Dios nos convertimos en luz y sal en un mundo oscuro e insípido. Mateo 5 del verso 13 al 16. ¿Sabe? Ahora voy a hablar también de la obediencia a tal grado que podamos predicar desde el corazón de Dios. Hemos descubierto que el mismo predicador debe cultivar la clase correcta de corazón a fin de poder predicar con osadía en el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué predica? Predica un mensaje que nace en el corazón de Dios. Dios mismo no vacila en hablar de su corazón. Por ejemplo, a David le llama varón conforme a su corazón, dice 1 Samuel 13:14, con lo que quería decir que estaba en sintonía con sus propios pensamientos e intereses. En Jeremías aparece una y otra vez la idea del corazón de Dios. Lo podemos ver en Jeremías capítulo 3, verso 15, Jeremías capítulo 7, verso 31, Jeremías 19, verso 5, Jeremías 23, verso 20, Jeremías 30, verso 24, Jeremías 32, verso 35 y verso 41. Con frecuencia, al hablar de alguna idea que nunca había pasado por el corazón de Dios, en estos textos la palabra corazón significa como pensamiento o mente. Es muy claro. Jeremías habla especialmente de los tiempos en que Dios dice que Él proporcionará pastores según su corazón, que paciente en conciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Los predicadores que Dios usa son hombres conforme a su corazón, es decir, hombres que comprenden los propósitos y caminos de Dios, están en armonía con ellos. Usted no puede predicar la palabra de Dios estando en desarmonía con ella misma, es decir, predicando una palabra diferente. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, se despliega el amor y perdón, y verdaderamente ahora hay personas desde los púlpitos predicando diferente y se sienten ansiosos de hablarle de ellos a los demás. Los intereses que tienen fueron previamente intereses de Dios. Estos pastores alimentan al rebaño con aquello que Él quiere que tengan, ciencia e inteligencia. ¿De dónde la encuentran? Obviamente en su palabra. Por tanto, los hombres que predican al corazón son hombres que conocen la verdadera palabra de Dios, que la aceptan personalmente y son moldeados por ella, y que como consecuencia están capacitados para alimentar a los demás con esa palabra nutritiva y que da vida. Es decir, que el predicador debe ser capaz de comprender la palabra de Dios y alimentar a los demás con ella. Mientras el predicador no pueda conocer su palabra, estará mal alimentando al pueblo de Dios. El predicador que está lleno del Espíritu también estará lleno del mensaje del Espíritu. La Biblia, de una forma muy especial, es el libro del Espíritu. Él fue quien inspiró a sus escritores, capacitándolo para escribir sin errores. Segunda de Pedro 1:21. Cuando se citan las escrituras se nos dice con frecuencia, como en Hebreos 3:7, el Espíritu dice. Entonces la obediencia consiste en hacer lo que Dios diga, cuándo, cómo y con quién Él diga. No hay espacio para tener una obediencia no genuina. El mayor enemigo de la obediencia es una obediencia parcial que nos llevará a hacer una cosa diferente a lo que es obedecer realmente a Dios. La obediencia fue probada desde el jardín mismo del Edén. Fue el primer mandato que Dios dio al hombre, a Adán y a Eva, que obedecieran a sus mandatos, y el hombre desobedeció del inicio. Tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, lo cual nos tiende a desobedecer a Dios. Por eso es un tema de mucho
trascendencia en el pueblo de Dios, el cual nos llevará a tener esa unción que el Señor promete al estar bajo su voluntad. Gracias, mis queridos hermanos, es un privilegio poder llegar a sus hogares y a sus corazones a través de la presente enseñanza. Ahora haremos una oración para cerrar esta enseñanza. Gracias, Padre de la gloria, gracias, Padre eterno, Señor, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Me permito presentar una enseñanza más para gloria y honra de su nombre. Poderoso Rey, Señor, edifica corazones, edifica vidas a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea usted transformando esas vidas, Señor, que tanto necesitamos su Santo Espíritu para que seamos guiados a toda verdad, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor. Ahora, Señor, te pido, Señor, que des una bendición especial a todos aquellos que ven la presente enseñanza y que nos permitas siempre poder predicar la verdad de tu palabra. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora, si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte para que puedas no perderte ninguna de las enseñanzas que subimos semana a semana. Y si no eres miembro de nuestra página ministerial de Facebook, también te invitamos a que puedas encontrarnos bajo el nombre Ministerio Monte Olivar. Gracias una vez más y nos vemos en la siguiente enseñanza.